Mis queridos hermanos, es un gusto y un placer presentarles nuestro tema número 13 de nuestro libro, La Iglesia en Camino. Mis hermanos, nuestros temas están llenos de enriquecimiento espiritual para nosotros. Nuestro tema número 13 se titula El Ministerio Apostólico del Padre Hermógenes y Monseñor Gerardi. Mis queridos hermanos, es un gusto estar de nuevo reunidos para disfrutar de un nuevo tema, pero como nosotros sabemos, no podemos iniciar nada sin darle gracias a nuestro Creador por un día más de vida. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, queremos darte gracias, Señor, porque nos has regalado la oportunidad de volver a abrir nuestros ojos y poder apreciar las maravillas que tienes para cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Padre de la Gloria, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos acá presentes para que seamos esos instrumentos que tú quieres para llevar ese mensaje a todos los rincones del mundo, a través de estas pantallas en las cuales tú nos permites llegar, Señor, a esas personas, y que el mensaje llegue también a los más necesitados, Señor, a los que están en busca de tu palabra, a los que están en busca del conocimiento, de tu amor, de tu misericordia. Derrama sobre ellos también tu Espíritu Santo para que comprendan este mensaje que tienes para ellos el día de hoy. Bendícelos, igual a cada uno de nosotros también, derrama tus bendiciones y permítenos, Señor, que lleguemos cada día a más personas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, nuevamente invitándolos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y en el canal de YouTube. Nos encuentran en YouTube como Pastoral Catequesis de BGT. También en Facebook como Catequesis de BGT, y les invitamos a que nos den like, a que compartan, sobre todo a que vean los videos y se suscriban también, mis hermanos. Recuerden que todo esto es para el servicio del Señor y que todos podamos aprender un poquito más sobre las reflexiones de nuestros temas. Mis queridos hermanos, antes de adentrarnos a nuestro tema, vamos a recordar en el enlace que en el tema anterior hablábamos sobre que la iglesia es una iglesia martirial desde sus orígenes. Recordamos que al hablar de martirial, hablamos del martirio de sangre y el martirio que no es de sangre, ¿verdad, mis queridos hermanos? El martirio de sangre es donde nosotros nos damos cuenta que han habido muchas personas que han entregado su vida al servicio de Dios, pero no su vida en tiempo, en acciones, sino que estamos hablando literalmente, han llegado a entregar su vida por defender el Evangelio de Dios. Y también nos hablaba sobre ese martirio que no es de sangre, donde nos pide que entreguemos nuestra vida renunciando al pecado, renunciando a todas esas cosas que nos alejan de Dios, entregando nuestro tiempo, nuestros talentos al servicio de Dios. Dice aquí el enlace: la iglesia es martirial desde sus orígenes.
Jesús, su fundador, que es lo más importante. No es como en otras religiones que tienen sus fundadores, como Martín Lutero. Acá nuestro fundador es Cristo Jesús. Y dice, murió crucificado. Y ese es el sacrificio más grande que nadie podrá hacer por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos la dicha, tuviéramos la suerte de alcanzar la salvación. También nos hablaba sobre Esteban, que fue el primer mártir. Los apóstoles también, muchos de ellos murieron entregando su vida por su fe. Mártires han habido a lo largo de la historia y los continuará habiendo en nuestros días. El punto número 2 dice, ahora veremos también el ejemplo de dos mártires de nuestra arquidiócesis. La vida del siervo de Dios, el padre Hermógenes y Monseñor Gerardi. En medio de su martirio manifiestan una convicción clara de comunión con Jesús, a quienes siguieron, y con sus hermanos, a quienes sirvieron. Y los objetivos: descubrir en las virtudes y acciones del padre Hermógenes y de Monseñor Gerardi el movimiento de una iglesia que se reconoce sinodal, capaz de acoger, discernir, acompañar, profetizar y actuar en la realidad del mundo para promover la construcción del reino de Dios. Nos invita acá en este tema, que vamos a ver un poco más adelante, que siguiendo la vida de estos dos mártires, el padre Hermógenes y Monseñor Gerardi, que tengamos ese ejemplo para llevar nuestra vida cristiana a un nivel más alto, de entender de que ellos, como seres humanos imperfectos, como usted y como yo, podemos llegar a dar mucho al servicio de Dios, que estamos llamados a la perfección, mas no lo somos, ¿verdad? Pero ellos entregaron su vida por la fe, al igual que los apóstoles. Y el segundo punto dice, la vida apostólica entregada hasta el martirio significa ser el camino de la iglesia, un camino vivo y expresivo de la más acreditada comunión. Acá nos manda diciendo comunión. No lo vamos a hacer individualmente, no lo va a hacer usted por sus propias fuerzas, lo vamos a hacer unidos como iglesia que somos. Entonces, mis queridos hermanos, los invito a que pongamos atención para nuestro tema y conozcamos de la vida de estos dos mártires. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, estamos en la página 115. Ahí encontramos lo que es la palabra. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, del versículo 51 al 60. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resistieron al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero que no la han cumplido, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios.
Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis estimados hermanos, como ustedes saben, aquí nos sigue hablando la palabra de Dios del primer mártir que existió en la tierra. Su nombre era Esteban. Me llama mucho la atención de este seguidor de Cristo porque pronunció las mismas palabras que nuestro Señor pronunció en la cruz del Calvario. Ustedes se recuerdan, hermanos, cuando Jesús dijo, cuando lo estaban azotando y al final lo subieron a la cruz, cuando él dijo que les perdonaran, le dijo al Padre que les perdonara los pecados que estaban cometiendo todos estos fariseos, todos estos paganos que llevaron a la cruz al Señor. Fueron las mismas palabras que Esteban pronunció al final de su muerte. Y es un ejemplo grande porque nosotros quizá no podríamos soportar algo así, hermanos, pero si nosotros seguimos en el camino de Cristo, vamos a lograr ver al Señor algún día de estos. Por eso, mis hermanos, para que esto suceda, debemos de orar mucho, de perseverar mucho en la Santa Iglesia Católica. Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado nuestro enlace, de haber puesto atención en nuestra palabra, vamos a ir a nuestro primer subtema, donde nos sigue hablando sobre estos hermanos, sobre estos sacerdotes que fueron juzgados por esa entrega y por ese servicio que ellos dieron al Señor. Escuchemos con oídos de discípulos. Características de vida en el siervo de Dios, el Padre Hermógenes y Monseñor Gerardi, que muestran su amor a Dios en el prójimo y su pasión por el reino de Dios. Siervo de Dios, Padre Hermógenes, nos muestra la caridad. Tenía un corazón encendido de amor por Cristo, signo principal de todos los que han confirmado su fe en Jesús. De forma coloquial se puede decir que esta era su vocación, porque la gozó, y vivir nuestro ser cristiano es disfrutar de las pequeñas cosas que dan sentido a la vida. Aquí nos habla de esa vocación que tenía el Padre Hermógenes, por lo cual él no le importaba más que servir al Señor a través del prójimo, que es lo que el Señor quiere. Él, pues como nos cuenta en parte de su historia como mártir, pues él murió defendiendo los derechos de los
personas de San José Pinula, ¿verdad? Es muy bonito el servicio que estos mártires dieron. Debemos aprender de esos ejemplos, cuales nos ponen acá para que nosotros podamos entender ese sentir y cómo podemos nosotros y debemos también nosotros ser testigos de fe, como lo fueron estos dos mártires. Ahora nos dice sobre Monseñor Juan José Gerardi, testigo de la fe, un hombre de fe que siguió a Jesucristo radicalmente y se encuentra ya gozando de la eternidad de Dios. Con estas palabras podemos ver cómo la imagen de Monseñor Gerardi es explícitamente un camino de encuentro con el amor de Cristo. ¿Por qué un encuentro de amor con Cristo? Porque si nosotros nos dedicamos a ese servicio que Él nos pide, porque el Señor siempre nos pide que nosotros seamos sus testigos, que para eso fuimos creados. Dice que este hombre siguió con fe a Jesucristo, que lo hizo radicalmente, que era un hombre entregado, y podemos verlo al enfocarse en ese sufrimiento, en esas luchas que hubieron en Quiché. También él sufrió por defender esas causas y por eso fue sacado de Guatemala y tuvo que ir a exiliarse a otro país, ¿verdad? Por esa lucha, pero no descansó hasta lograr esos acuerdos de paz para Quiché. Y así nosotros también estamos llamados en ese alrededor en el que nos movemos a poder hacer algo por nuestro prójimo y por los más necesitados. Dice aquí, y a la misión que como apóstoles tenemos todos. ¿Qué ambiente, Señor? Estas eran palabras del Padre Hermógenes, miren. ¡Qué ambiente, Señor, tan bueno! Gracias por el largo sermón que me permitiste decir a esa mi buena gente. Regresé más feliz. Señor, gracias, soy demasiado feliz. Imagínense qué felicidad sentía él al dar ese servicio para los demás, al anunciar el Evangelio del Señor. Ahora aquí nos dice, espíritu de servicio. Quien vive con este espíritu de servicio otorga ayuda desinteresada, agradable, dispuesto a servir a las personas, intentando satisfacer sus necesidades con una buena actitud, tomando como misión propia el encargo de llevar lo necesario para saciar la necesidad de Dios en aquella parroquia. Ahora que tengo el honor de ser párroco, me siento padre de un pueblo al que amo entrañablemente y quisiera trabajar con toda mi alma por satisfagarlo y llevarlo al cielo. Imagínense. ¿A cuántos hermanos nosotros hemos ayudado y hemos sentido esa necesidad de llevarlos también al cielo? Si primeramente nosotros debemos luchar por nuestra salvación para poder llevar a la salvación a los demás hermanos, predicándoles esa buena nueva. Lo que hacía este sacerdote, aquí nos habla de ese espíritu que debemos tener, de ayudar desinteresadamente. También dice de tener esa necesidad de satisfacer las necesidades de las demás personas, esa necesidad que puedan tener ya sea material, esa necesidad espiritual, ese cariño, ese amor, ¿verdad? Aquí nos dan tantos ejemplos de tantas cosas que debemos adoptar para nuestra vida. Ahora también nos dice, oramos para que las virtudes cristianas de Monseñor Gerardi, especialmente su profundo amor a la verdad, su denodado, enérgico espíritu de justicia, su entrañable amor a Dios y a los más necesitados, sean motivación para que muchos otros sigan
más de cerca a Jesucristo, nuestro camino, verdad y vida. Aquí nos habla, fue una homilía del cardenal Quesada Toruño, ¿verdad? Aquí miren, aquí nos habla de que debemos orar para que también en nosotros se den esas virtudes que habían tanto en Padre Hermógenes como en Monseñor Gerardi, de ese servicio, de ese profundo amor a la verdad. Debemos de luchar y de amar la verdad. Debemos de llegar a ese martirio, a esa renuncia de tantas cosas que en nuestra vida nos alejan del Señor. Ahora aquí también nos dice, pastor bueno y fiel, asumió en su vida la causa de Jesús y como iglesia trabajó siempre para superar divisiones y enfrentamientos. Quería para Guatemala una gran comunidad de pueblos reconciliados, unidos a ello. Su lema episcopal, constituido al servicio de Dios a favor de todos, marca la realidad de vivir como Jesús. Vivir el martirio no solo es el ámbito cruento con dolor. Vemos también cómo el martirio es asumir con radicalidad el Evangelio, haciendo de la palabra nuestra forma de apostolado. Y en el servicio diario en favor de los más pequeños, una entrega total por el reino de Dios. Aquí todo esto nos habla no solo de estos dos mártires que nos están poniendo aquí de ejemplo, nos habla también del primer mártir, también de los apóstoles y principalmente de ese martirio de Cristo en esa cruz, ¿verdad? Que es nuestro mayor ejemplo a seguir. Debemos de tomar ese ejemplo de amor, de entrega, de sacrificio, porque sabemos que para llegar a eso podemos continuar hacia adelante para ser dignos de esas promesas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Mis queridos hermanos, continuando en nuestra página 116 con el numeral 2, ejemplo de una vida martirial. Y dice, la vida apostólica de la Iglesia la conformamos entre todos, porque todos hemos recibido el mismo Espíritu que hoy a todos los bautizados, sacerdotes, religiosos y laicos, nos vuelve a responsabilizar del anuncio de la evangelización y de la transformación del mundo y del reino de Dios. Acá algo muy importante que dice, la iglesia la conformamos entre todos, porque todos hemos recibido el mismo Espíritu. Y esto se los quiero leer, mis queridos hermanos, en la primera carta a los Corintios y capítulo 12, en el versículo 13. Todos nosotros, judíos o libres, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta de la importancia, mis queridos hermanos, de lo que dice acá al principio. Formamos una sola iglesia porque todos tenemos un mismo espíritu. Y ese espíritu lo hemos recibido desde nuestro bautismo. Y es el que nos mueve a que nosotros realicemos todo el plan de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve a todos y a cada uno de nosotros. Y acá dice, con su vida apostólica el padre Hermógenes y Monseñor Gerardi lograron hacer vida lo que la Comisión Teológica Internacional nos pide a todos. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia del pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asambleas y en el participar activamente de todos sus miembros
en su misión evangelizadora. Esto es algo que hemos venido leyendo en nuestros temas anteriores, hemos venido hablando, mis queridos hermanos, de la sinodalidad, que es el caminar juntos hacia un mismo lado, caminar juntos hacia una misma meta. No dice caminar revueltos, no dice caminar pegados, sino que juntos hacia una meta, ¿verdad, mis queridos hermanos? Sabiendo, como decía en el anterior tema, que todos somos distintos, pero somos parte de un mismo cuerpo, y el cual vamos a poder llegar a esa salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Luego dice, partimos de un recuerdo elemental. La iglesia está llamada a vivir con autenticidad, un camino de conversión personal a Jesús, que al responder a la invitación a participar en su proyecto se convierte también en conversión pastoral. De esta respuesta a la moción del Espíritu Santo, autor principal y fuerza que vivifica y dinamiza el ser y el qué hacer de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que es una conversión personal a Jesús, pero también es por medio del Espíritu Santo que nos va a llevar a esa vivificación y a esa forma de ser dinámicos en nuestra parroquia. No ser esa iglesia dormida que habíamos sido hace muchos años, sino que ya despertemos, mis queridos hermanos, vivifiquemos la iglesia, caminemos y tratemos de seguir adelante, invitando a nuestros demás hermanos y que vean que es una iglesia viva, despierta, con ánimo, que no es una iglesia a donde se va a dormir, sino que es una iglesia donde se va a trabajar para la obra de Dios. Bien, mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, en la página 117 de nuestro libro La Iglesia en Camino, encontramos el numeral 3, que nos dice el subtítulo, una pastoral en martirio permanente. ¿Qué título, mis hermanos? Porque pues nosotros como pastoral, no crean que todo ha sido color de rosa. También hemos tenido ahí nuestros problemitas, pero a través del Espíritu Santo nosotros hemos podido solucionar los problemas. Entonces, vamos a leer por acá un poco de lo que nos habla este subtítulo. Dice, el ejemplo de vida de nuestros mártires es una manera concreta de reflejar la misma misión de Jesús. A eso estamos llamados, mis estimados hermanos. El camino no va a ser fácil. Va a haber un martirio para nosotros, pero al final vamos a encontrar ese regalo maravilloso que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad. Debemos de ser más creativos, mis hermanos. No nos quedemos sentados adentro de un templo. Salgamos a las periferias, salgamos a llevar la buena nueva, a llevar la palabra de Dios, a llevar esa palabra de aliento que les aseguro que mucha gente está esperando. Está esperando que nosotros como evangelizadores llevemos ese mensaje de salvación. La iglesia debe profundizar su propio origen, de su propia naturaleza, de su propia misión. ¿Cuál es el origen? Pues fue cuando la iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo. Su propia naturaleza,
porque utilizó a hombres acá en la tierra, mis hermanos. Su propia misión. Es aquella misión que el Señor dejó a los apóstoles para que ellos siguieran ese legado que hasta hoy en día nosotros tenemos la dicha también de compartir su bendita palabra. Renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior frente al espejo del modelo de Cristo nos dejó de sí. Bueno, mis hermanos, pues aquí nos habla de el reflejo de un espejo. Mirémonos nosotros en un espejo, mis hermanos, y preguntémonos ahí mismo, ¿será que estamos haciendo bien las cosas que le agradan al Señor? Hagámonos un examen de conciencia, mis hermanos, y si creemos que todavía nos falta, pongámonos en más oración para que el Señor nos siga utilizando y poder llevar esa bendita palabra hasta los rincones más grandes de la tierra. En nuestra página 117 vamos a hacer nuestra evaluación. Dice, evaluemos desde el Evangelio. El numeral número 4 dice, la misión al estilo de Hermógenes y Gerardi. Al estilo de Hermógenes y Gerardi. ¿Cuál era ese estilo de ellos? Estilo fiel, amoroso, luchador, ¿verdad? Dice, una iglesia sinodal es por lo tanto un camino de encuentro entre todos, como dice el Papa Francisco. No quiere una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad. Imagínense, dice que debemos preocuparnos por los demás hermanos, porque no vivan sin luz, que no vivan sin amor. Debemos tratar de llevarles ese amor, esa fraternidad, para que todos podamos servir al Señor y encontrarnos con Él, a través de ¿qué? Del amor y del servicio. Nuestras virtudes cristianas están al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están llamados a participar, dado que todos somos discípulos misioneros. Aquí nos citan varios documentos numerales en los cuales nosotros podemos leer para seguir encontrándonos con esta palabra, para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo cada vez más lo que nos quiere decir el Señor en su palabra, y lo que también esos documentos están hechos para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de nuestros temas. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante y luchemos por esas virtudes cristianas, y recordemos que esas virtudes son para ponerlas al servicio del Señor. Que el Espíritu de Dios nos fue dado esa luz para que nos guíe y podamos nosotros ser esos testigos del Señor en tantas situaciones de nuestra vida. Dice, la capacidad de asombro propio de aquellos que aman a Dios y se sienten amados por Él. Monseñor Gerardi decía, el sufrimiento de Cristo en su cuerpo místico es algo que nos debe hacer reflexionar. Es decir, si el pobre está fuera de nuestra vida, entonces quizás Jesús está fuera de nuestra vida. Entonces aquí estamos viendo claramente de que dice que nosotros debemos de
ser afectuosos con los hermanos, que debemos reflexionar, que el cuerpo místico de Cristo debe hacernos reflexionar, que también que el pobre debe estar presente en nuestra vida, porque si no es así, Jesús tampoco lo está. Entonces, mis hermanos, tratemos de encontrarnos siempre con Jesús a través de los hermanos y del servicio que damos. Cosas con paz en mi alma, con penas pequeñitas como de niño, con satisfacciones enormes como en días de fiestas, de cumpleaños, con ganas de volar y multiplicarme. Aquí, mis hermanos, nos habla tantas cosas bonitas de las cuales nosotros muchas veces las tenemos en nuestra vida y no nos damos cuenta. En vez de agradecer, en vez de amar a nuestro prójimo, en vez de estar contentos, alegres y gozosos, nos estamos quejando hasta por cosas que ni siquiera vale la pena quejarse. Seamos humildes, seamos amorosos y encontremos en cada detalle pequeño esas cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Hemos llegado al final de un tema más, esperando haya sido de su agrado y que prontamente podamos volver a reencontrarnos en esta pantalla. Vamos a despedirnos con nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y misericordioso, te damos infinitas gracias porque tú nos permitiste estar aquí nuevamente sirviéndote, Señor. Tú nos haces instrumentos tuyos, Padre, para que cada día podamos ser mejores personas, Señor. Sabemos que tú no nos has elegido porque seamos los mejores, sino más bien porque somos los más necesitados de ti, Señor. Ayúdanos para continuar hacia adelante y poder seguir haciendo crecer tu reino, Padre Celestial, y poder llegar a más hermanos. Bendice a cada uno de los que ven estos videos y que cada día también ellos puedan crecer cada día más, Señor, espiritualmente. Bendice nuestras familias. También, Señor, a nuestra hermana Dolly, que está pasando por un momento difícil. Ayúdala y abrázala tú, Señor. Solo tú conoces su sentir. Nosotros, Señor, estamos aquí reunidos, Padre Celestial, y te damos infinitas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.